Bueno, me toca hablar de orientalismo. No son temas agradables ni aptos para todo público, como les decía. Por ende, si hay menores de edad, por favor váyanse. Vamos a hablar de cosas feas. Le decía a Monaguillo que quería venir, mi ahijado. Dije, no, esto no puedes venir, vamos a hablar de diablos. Mucha gente quiere practicar prácticas orientalistas como yoga, como usar mandalas o coquetear un poco con estas cosas, pero a la vez quieren ir a misa y confesarse e irse al cielo. Quieren ser buenos católicos, pero también quieren algún tipo de, coquetear un poco con estas cosas. O quieren ser buenos yogis y a la vez buenos católicos al mismo tiempo. Así como alguien quiere ser un buen nadador y un buen católico. Uno puede ser un buen nadador y un buen católico, ningún problema. Pero no se puede ser un buen yogi y un buen católico a la vez. Yogi es el que practica el yoga. Entonces, mucha gente no son ni buenos católicos ni buenos yogis. Son una cosa intermedia, o sea, viven en la mediocridad. ¿Y quién sería un buen yogi? Alguien que imita los paradigmas del budismo y del yoga. Así como, ¿quién es un buen católico? Alguien que imita los paradigmas de la catolicidad, alguien que imita a los santos, alguien que imita a San Bernardo, a San Francisco de Asís, alguien que quiere ser un santo. Entonces lee la vida de los santos, se inspira con los ejemplos de los santos y quiere seguirlos. Ese es un buen católico. Entonces, ¿quién es un buen yogi, un buen practicante del mindfulness? Alguien que imita a los grandes modelos, a los grandes paradigmas del orientalismo, del budismo, del hinduismo. ¿Quiénes son esos grandes paradigmas? Voy a tomarme un tiempito para contarles la historia brevemente de tres que son grandes paradigmas del budismo, grandes paradigmas. Dentro del budismo son incontestables estas tres personas. El primero es el llamado segundo Buda. Se lo llama el segundo Buda, o también el Guru Rinpoche o Guru Pambasambhava. Es el que, según cuenta la historia oficial, convirtió el Tíbet al budismo. Antes de su llegada, en el Tíbet se profesaba alguna religión pagana que no se sabe mucho cómo era. Y una vez que llegó el Gurú Pambasambhava, el Tíbet se volvió budista. Vamos entonces a decir dos palabras sobre él, basándonos, entre otras fuentes, en este libro. El Gurú Rinpoche es el Gurú Pambasambhava, el segundo Buda, escrito por Ngawang Sangpo. Este libro es la obra en inglés más importante que hay sobre el segundo Buda. Es un libro a favor del segundo Buda, es un libro reivindicatorio que sigue las principales fuentes tibetanas sobre este personaje. O sea, este es en el Gurú Rinpoche, vamos a hablar del Gurú Rinpoche, que es este, o segundo Buda. En segundo lugar voy a decir una palabra sobre llamado Milarepa, que es considerado el santo de los santos, como el máximo discípulo, el discípulo por excelencia. Se lo compara con San Francisco de Asís. La comparación es blasfema, pero bueno, se lo compara con él. Y en tercer lugar voy a decir una palabra sobre alguien que es considerado el santo más popular de Bután. Bután es un país donde yo estuve, un país budista, oficialmente budista, al lado de China y del Tíbet. Entonces hay un personaje que se llama el monje Drukpa Kunley, también llamado Madman, el hombre loco. Bueno, es considerado el santo más popular de Bután. Entonces voy a hablar de tres paradigmas. ¿Por qué es importante conocer la vida de estas personas? Porque ellos nos muestran dónde está el ideal, cuál es el gran fruto que uno puede alcanzar practicando el yoga, usando mandalas y practicando el mindfulness. Estos son modelos para ellos perennes. Uno está en el Himalaya y por todas partes donde yo vivía, el hombre más venerado, el personaje más venerado y adorado no era Buda, sino el segundo Buda, era el Gurú Rinpoche. Incluso niños chiquitos que venían a nuestra escuela católica eran budistas,
y ellos adoraban al Gurú Rinpoche. Bueno, empezaron a adorar a Jesús en la escuela, pero... Bueno, ¿quién es el Gurú Rinpoche? Este personaje. Voy a decir 2 palabras sobre él. Primero, él comienza su vida en un palacio y para demostrar su poder, mató a una mujer que estaba embarazada, tirándole una flecha. Hay distintos relatos de este infanticidio inaugural. Así él empezó su ministerio de gurú, su ministerio yógico, matando a una mujer y a su hijo. Lo echaron del palacio y cuando lo echan él se enfrenta a los soldados del rey y los vence con su magia. Después él se va a aprender, a entrenarse, a aprender la doctrina, a cultivarse. Uno dirá, bueno, va a una biblioteca, va a una escuela, va a una universidad, o va a aprender de algún santo hombre que practicaba la meditación en soledad. No, ¿a dónde va a aprender? Se va a un durtro, a varios durtros. La historia dice que a los 8 durtros más importantes. ¿Qué es un durtro? Un durtro son crematorios, lugares donde se pudren los cadáveres. Ni siquiera hay cementerio, un lugar donde se pudren los cadáveres. Y vaya al durtro a encontrarse con las dakinis. Las dakinis se lo representa como mujeres desnudas que bailan en llamas, en medio de llamas, con armas y con un aspecto macabro y seductor. Entonces se van, ¿qué son las dakinis? Tienen aspecto como de diablesas, como de demonesas. Y entonces va a encontrar, entonces son las dakinis, dice la historia, para ellos todo esto es real, son las dakinis las que le revelan a él la doctrina. ¿En qué consiste la doctrina? Consiste principalmente en brujos, en recetas mágicas, en fórmulas mágicas para poder dominar a los demás. Y también le revelan el corazón de la doctrina budista. De ese modo él se vuelve sabio, de ese modo él se vuelve poderoso. Al día de hoy, los cementerios o los lugares donde se pudren los cadáveres siguen siendo para el budismo lugares para ir a recibir la doctrina, no para ir a rezar por los difuntos. Y al día de hoy, los lugares donde se pudren los cadáveres son lugares para que ellos vayan a tener sexo ritual para recibir empoderamientos mágicos. Acá ya podemos hacer una pausa y hacer una comparación. Nosotros recibimos la doctrina de Dios mismo que se revela a sí mismo. Los budistas reciben su doctrina de diablezas y en el fondo de demonios, porque ciertamente cuando uno se esfuerza y pone los medios para comunicarse con los demonios, uno lo logra. Y evidentemente los budistas haciendo ese tipo de prácticas, yendo a comunicarse con las dakinis, que no existen las dakinis, lo que logran es comunicarse con demonios. Bueno, acá arriba de la mesa tengo varios libros, son libros casi obscenos, perdón, en un lugar sagrado estar con estos libros, pero son algunos libros importantes que muestran lo que es el budismo. Tuve que leer mucho de estos temas, casi todos los libros los compré en el Himalaya. Y nos cuenta mucho de estas cosas. Yo estoy haciendo una visión, una presentación muy resumida. Imagínense que en una hora presentar algo que en el fondo es una religión entera es un poco complicado, pero bueno. ¿Qué más podemos decir del segundo Buda? Bueno, muchas más cosas. Primero que hay varias historias sobre su vida, una peor que otra, ciertamente. Para los budistas tibetanos, el segundo Buda es un gran santo. Él una vez él iba, después de
después de haberse formado con las dakinis, fue a predicar, se dedicó como si fuera un misionero. Entonces iba de aldea en aldea predicando el budismo tibetano, el budismo tántrico, perdón. Después pasa a ser el budismo tibetano. Y él cuando va a predicar, predica, hace trucos, hace magia, en el fondo es magia negra, para atraer a las personas, para mostrar su poder. Y una vez llegó a un lugar donde no querían escucharlo. Uno dice, bueno, como es budista, es pacifista, es pacífico, no lo quieren escuchar, no se hace problema, ¿cierto? Bueno, ¿qué hizo él? Él prendió fuego a esa aldea. Él prendió fuego. Para los budistas, estas son cosas reales. Bueno, él tocaba un tambor hecho de cráneo, un tambor craneal. Es interesante porque el Dalai Lama dice que los budistas nunca dañarían voluntariamente a una criatura viviente. ¿Bien? Pero tenemos lo que les comentaba, el Gurú Rinpoche quemó vivos a los que no pensaban como él. Pero, claro, les leo el relato tradicional de ellos. En Bajarasit, un lugar, 500 maestros no budistas disputaron las enseñanzas budistas. El maestro, el Gurú Rinpoche, los desafió a un debate y una demostración de poderes. Salió victorioso. Cuando tomaron represalias recitando mantras destructivos, revirtió su efecto con un poderoso mantra que le ofreció el Dakini destructor de demonios. Un gran rayo cayó, librando por la fuerza a los maestros no budistas. Su aldea fue quemada y los maestros restantes se convirtieron al budismo. En esta ocasión, cuando levantó el estandarte de la victoria del budismo, fue conocido como el rugido del león. El rugido del león. Cuando yo vivía en el Himalaya, un día fui a un lugar llamado Tatopani, que significa en nepalí aguas calientes. Y hay unas aguas termales ahí. Y una especie de monje nos hizo una visita guiada por el lugar. Es un lugar sagrado para ellos. De hecho hay carteles puestos por el gobierno que este es un lugar sagrado que hay que respetar. Y uno dice, ¿por qué es considerado sagrado esas termas? ¿Por qué son consideradas sagradas? Porque dice la tradición que el Gurú Rinpoche estuvo ahí. Entonces entré a una gran cueva y en la gran cueva había un agujero, una roca, un agujero. Porque se dice que ese agujero es un agujero hecho por la huella de Gurú Rinpoche, por su pie. La roca quedó hundida, porque él pisó a su esposa y la mató. Eso se llama uxoricidio, el asesinato de la esposa. O sea que estamos hablando de un uxoricida y un filicida y un femicida, como dirían hoy las feministas. Es increíble que haya un lugar de peregrinación, parece un lugar de peregrinación, un lugar sagrado. Al lugar donde él mató a su esposa. A una de las tantas parejas que tuvo, porque la historia cuenta que tuvo muchas consortes rituales. ¿Y cómo es esto de las consortes rituales? Bueno, el Gurú Rinpoche tuvo muchas. ¿Y cuántas? Es difícil saber cuántas, ¿no? Pero les leo algún dato sobre el tema. Por ejemplo, una de sus esposas fue una de sus consortes. En realidad fue su esposa, pero él después la rechazó. Fue una donación de un rey. O sea, un rey que para los budistas es considerado un santo. Se llama Trisong Detsen. Es considerado un bodhisattva. Un bodhisattva es como un santo. Le donó una de sus esposas al Gurú Rinpoche. Como el gurú le enseñaba la doctrina, entonces el rey le dona una esposa.
Uno dirá, bueno, pero eso no es budista, eso lo hizo ese rey por ignorante. No, 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 no. El modo que tiene un discípulo de pagarle a su maestro, la principal paga que un discípulo budista tiene para con su maestro es darle mujeres, a su hermana, a su esposa, a su madre de pronto, a su hija, para que el gurú pueda tener prácticas de fornicación ritual. Lo cual es muy importante, no es que lo quieren hacer, bueno, porque quieren satisfacer la concupiscencia, sino porque lo hacen por una intención para alcanzar la iluminación. Ustedes me dirán, bueno, padre, usted está hablando de cosas muy antiguas, del medio del Himalaya, que no nos tocan a nosotros. Acá la gente simplemente va a hacer yoga por estirar la espalda. Hoy estaba hablando con un amigo mío, profesor Antonio Blanco, mexicano, que lo conozco hace varios años. Él fue mucho tiempo practicante del budismo zen. Muchísimo. Quedó mal. Pero y él me dijo, a ver, está muy bien, pero él dice, yo me comparo con cómo era antes y el budismo me estropeó, dice. Y eso que lo dejó hace 12 años. Y él me decía, yo tuve un buen maestro, me decía, de budismo zen, pero casi todos los maestros budistas hoy en día, él está mexicano, habla de México, casi todos se acuestan con sus alumnas. ¿Y por qué se acuestan con sus alumnas? Bueno, algunos serán por pura lujuria, pero el principal motivo es que esto responde a la doctrina budista tibetana. Hay toda una concepción mágica de fondo que le exige al gurú que para alcanzar el desideratum de la realización espiritual, para alcanzar la iluminación, para no reencarnarse en la próxima vida, tiene que tener consortes rituales que lo llevan a hacer unas prácticas que están codificadas. No es cualquier tipo de fornicación, sino una fornicación con un escenario macabro. Bueno, entonces estábamos hablando del Gurú Rinpoche y sus consortes. Bueno, creo que ya dijimos bastante del segundo Buda. Este es el segundo Buda. El segundo caso que quiero comentarles es el de Drukpa Kunley. Ustedes dirán, ¿quién es Drukpa Kunley? Vamos a ver quién es Drukpa Kunley. Drukpa Kunley es considerado, cuando yo llegué a Bután es un país, notábamos que en las puertas de las casas muchas personas ponían, así como uno acá entra a una casa y hay cruces o la imagen de la Virgen. Bueno, en la puerta de la casa afuera se ven grandes penes gigantes. Es algo considerado tradicional en Bután. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? De pronto quieren expresar la fertilidad. Bueno, no. Es que hacen eso porque el santo más popular de Bután, así lo llaman, ese es el signo del santo más popular de Bután. Era un hombre que se dedicó, bueno, ahora les cuento la historia. Es un hombre que es considerado era considerado un Buda viviente, alguien un bodhisattva, alguien que vino a iluminar a las personas, lleno de caridad, o sea, lleno de compasión, no buscándose a sí mismo, sino buscando el bien de los demás. Y él se la pasó toda la vida, cuenta la historia oficial del Drukpa Kunley, buscando, fornicando a mujeres vírgenes para iluminarlas, no para maltratarlas.
Y por eso era muy estimado. De hecho, dice la biografía oficial del Drukpa Kunley que él le sacó la virginidad a todas las mujeres vírgenes que habían en Bután. Y él, cuando llegaba a una aldea, una de las primeras cosas que buscaba era tomar alcohol, emborracharse. Este es el Drukpa Kunley. Incluso una vez encontró una mujer anciana que tenía como 100 años, y entonces la mujer le dice, bueno, conmigo haz lo que quieras, si quieres mátame. Y él la mató. En la concepción tibetana eso es algo muy bueno. O sea, él haciendo eso la bendijo. Le permite encarnarse en la próxima vida, de pronto como hombre. Bueno, estamos hablando del medioevo, lo que sea el época medieval. Bueno, dice el Drukpa Kunley, también tiene un título especial que es Precioso Maestro de la Verdad. Según su biografía oficial, su biografía canónica, para eso es como la vida de un santo, como que la vida de cura de Ars escrita por Troyú. Bueno, según su biografía canónica, tuvo 5.000 mujeres, de las cuales 13 eran sus favoritas. Bueno, ¿y por qué esas mujeres tuvieron la dicha de ser fornicadas por este monje? Porque tenían un buen karma. Una vez una joven virgen quiso hablar un poco antes de fornicar y él le dijo, no necesitamos una introducción, y le fornicó en la puerta de la casa, del lado de afuera. Bien, entonces, y hoy en día el budismo reivindica la figura, por supuesto, de este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre la figura de este hombre sirve para que erradiquemos las nociones fijas de quiénes somos, de qué debemos y de qué no debemos hacer. Es que para el budismo tibetano no hay ley. No hay algo que esté bien o algo que esté mal. De hecho, en una ocasión un viejo monje le pidió su opinión a este hombre, a este monje. Había hecho una pintura y entonces le preguntó al Drukpa Kunley qué opinaba de esta pintura. Y él le dijo, muéstramela, muéstramela. Y cuando el otro abre el rollo, este gurú orinó sobre la pintura. Una vez una monja budista se encontró con él y él le dijo, tenés que tener un hijo. Y ella le dijo, he sido monja desde mi infancia, no sé cómo hacerlo. Y él la fornicó 3 veces al costado del camino y la embarazó. Y dice la historia que luego embarazó a todas las monjas del monasterio. Bueno, no voy a seguir con estas, entrando más en detalle porque es una cosa peor que otra. Pero insisto, estos son paradigmas del yoga, estos son las personas que llegaron al extremo de la meditación, las personas que alcanzaron la perfecta iluminación, son estos. Entonces aquel que practica yoga, el que practica la iluminación, sepa que acá están los arquetipos a los que tienen que aspirar si ellos quieren seguir por esa senda. Bien. Hay otro personaje que es muy importante, que es Milarepa. Milarepa, él es considerado, se lo llama el santo de los santos, también se lo llama el Santísimo Milarepa. Y él es modelo de discípulo. Él pasó años, toda su vida practicando el yoga, retirado. Es como lo contrario del que hablamos antes. El que hablamos antes era como, vivía, como dijimos. En cambio este otro vivía más bien siempre apartado, en las montañas, practicando el yoga, la meditación, usando mandalas.
Y así llegó a la cumbre de la iluminación, a la cumbre de la perfección. Por supuesto que también practicó la fornicación con varias hermanas juntas, pero no era la norma. Sí que lo hizo porque lo manda el canon budista que hagan eso. Bien. Y este sujeto, Milarepa, él tuvo una especie de conversión, dicen ellos, porque él mató a su familia, casi toda su familia, y mató a su familia. ¿Cómo la mató? De un modo muy especial. Esto es, fue a buscar a unos monjes, los monjes de Nyingmapa. Nyingmapa es una de las 4 principales escuelas, o sectas como la llaman, del budismo tibetano. Son famosos porque históricamente eran los magos por antonomasia. Entonces fue a buscar a un monje Nyingmapa experto en matar gente por medio de la magia negra. Y entonces el monje, valiéndose de un mandala, invocó a los demonios y mató a como 30 familiares de este hombre. Yo no digo que esto sea cierto, digo lo que ellos creen, digo lo que dice la considerada autobiografía de Milarepa, hecha, que parece como un libro canónico, ¿se entiende? Y casi tiene la entidad que para nosotros tendría prácticamente la epístola, una carta, un texto insignia de los Santos Padres, o un texto bíblico, quizás. Entonces, él después de haber matado a buena parte de su familia, se arrepiente. Y entonces se arrepiente y claro, no tiene la confesión, no tiene como tenemos nosotros. Entonces, ¿a dónde iba a ir? Va a buscar, dice, bueno, voy a buscar la iluminación, voy a ser un buen yogi, voy a practicar la meditación para, de algún modo, autorredimirme. Busca un monje que es considerado un modelo de maestro, se llama Marpa. Encuentra a Marpa y Marpa no lo quiere atender, Marpa le pega y Marpa lo tortura. Le da órdenes insólitas, que vaya y haga unas torres, y después lo manda a destruir la torre, después lo manda a hacer de nuevo una torre, después de nuevo a destruirla. Y se le iba llenando de llagas Milarepa, porque era tanto el trabajo que le hacía mucho mal a su cuerpo. Y Marpa en un momento le manda a matar gente con magia negra. Y mata a un pueblo entero con magia negra. Yo me acuerdo cuando comenté esto en el reportaje que me hizo el padre Javier hace un tiempo. Después varios en YouTube pusieron, usted no leyó la vida de Milarepa, él mató a las personas antes de su conversión, no después. No. Mató gente con magia negra antes de su conversión y después de su conversión. Basta con ir a leer la biografía, que casi nadie leyó. Bien. Entonces, porque para el budismo tibetano uno tiene que hacer lo que le manda su maestro. Así que si yo practico el yoga y quiero llegar a ser un buen yogi, tengo que ciegamente seguir todo lo que mi maestro me dice. Si no, no puedo practicar yoga. Así que si mi maestro me manda ir a matar, tengo que ir a matar. Y si mi maestro me quiere violar, me tengo que dejar violar. Puedo poner muchos ejemplos de todo esto que estoy diciendo. Los libros, la bibliografía es abundantísima. Mi libro tiene 400 hojas, no porque quise hacer un torneo de erudición, ni porque me sobraba el tiempo, sino porque acá lo que sobra es pruebas, información, testimonios. Pueden hacer un libro de 2000 hojas sobre estos temas. Bueno. Ustedes me dirán, padre, pero usted está hablando de cosas muy remotas que a nosotros no nos incumben. Bueno, ahora está en todos los medios de comunicación el escándalo de la llamada Escuela de Yoga de Buenos Aires. La Escuela de Yoga de Buenos Aires, que cualquiera de ustedes podría haber ido, pero ¿por qué no? Pero digo, a ver, tentado por el diablo, ¿se entiende? O llevado por un amigo, o confundido, o alguien que no está convertido, que va ahí ¿no? Después de estirar la espalda. ¿Cuánta gente habrá ido ahí? ¿Cuántos conocidos nuestros o conocidos o amigos de amigos habrán pasado por ahí? Escuela de Yoga de Buenos Aires. Y ahí una de las cosas que hacían es los maestros drogaban a las mujeres
Hacían una llamada cura de sueño. Consistía en que te drogaban, entonces pasabas varios días como dormido. Y claro, y ahí te explotaban sexualmente. Uno dirá, bueno, padre, pero eso no es el budismo. Para el budismo, el maestro, en primer lugar, para el budismo no hay nada que esté bien o que esté mal. Porque el budismo es no dualista, no dual. No dualista. Entonces el budismo... Esto es muy importante. Esto es una de las cosas principales que hay que grabar, que si se van con esta idea, creo que me quedo contento. El budismo es no dualista. Es muy simple el no dualista. Para ellos no hay bien y mal. El budismo está más allá del bien y del mal. Entonces, esto de creer que hay bien y mal, ellos dirán, bueno, eso es la gente vulgar, la gente que no meditó, la gente que no practicó suficiente yoga. Entonces, la gente que no hizo suficiente mindfulness, todavía creen que hay bien y hay mal. Pero cuando uno hace suficiente mindfulness, cuando uno se entrena bien en el yoga, cuando uno crece espiritualmente, entonces, cuando uno usa los mandalas del modo propicio, uno llega a darse cuenta que no hay bien y que no hay mal. Y por ende, con más razón, uno tiene que seguir lo que el maestro te diga, porque el maestro es un iluminado y el maestro no se equivoca, porque cuando uno alcanza la perfecta iluminación, uno ya no se equivoca, uno ya no se puede equivocar. Si yo practico el yoga, tengo que obedecer totalmente a mi maestro, porque él no se equivoca y yo sí me equivoco. Y si lo veo que está haciendo un crimen, en realidad es una impresión mía, porque yo soy imperfecto, entonces juzgo. Pero el perfecto no juzga. Porque no hay nada que juzgar, porque no hay bien y no hay mal. Si no hay bien y no hay mal, no hay nada que juzgar. Entonces, cuando los líderes de la secta, la Escuela de Yoga de Buenos Aires, le mandaban a una chica que se prostituya, ella tenía que hacerlo. Y eso no va en contra de la doctrina budista, es perfectamente budista, perfectamente conforme con la doctrina pura y dura del budismo. Sí, Marpa, que es considerado en el Himalaya modelo insigne de maestro, le mandó a su discípulo Milarepa que vaya y mata gente con magia negra, y esto está contenido en la llamada autobiografía oficial de Milarepa, que es considerado como un libro santo para el budismo, que yo compré en el Himalaya. Con más razón, una mujer tiene que obedecer al gurú si lo manda a que se prostituya un poco. Para bien porque además la mandaban para que se prostituya para promover el budismo, porque de ese modo podían ganar más prosélitos para el budismo. O sea que para ellos era un buen fin. Entonces, estos ejemplos que yo estoy contando, estos paradigmas del budismo, son actuales para nosotros. No son solamente historias antiguas o míticas del Himalaya lejano, sino que tienen su aplicación práctica. Bueno, hasta acá entonces, esta primera media hora me parece que era importante dedicarla a ejemplos prácticos y tangibles. Estos tres personajes siniestros, habría mucho más para decir de ellos, pero para que quede claro entonces cuáles son los arquetipos. Bien. Ahora, me enteré que lamentablemente hay un colegio muy conocido de Argentina que ahora incluyó, mandaron un email, me llegó el email, que anunciaron que van a exponer a sus alumnos o a los padres de familia a la práctica del llamado mindfulness. Vamos a decir alguna palabra sobre qué es esta práctica, qué es el mindfulness. Mindfulness es un término moderno. Uno no lo va a encontrar en las fuentes tibetanas que hablan de mindfulness, una palabra en inglés. Mind significa mente, full, pleno, es como que uno está, la mente está plena, como que está llena. Mindfulness es una palabra moderna, que fue inteligentemente creada con una estrategia de marketing. Mindfulness sirve, no está bien definido qué es exactamente el mindfulness. Hay distintas variantes de mindfulness, así como hay distintas variantes de yoga incluso. Pero esencialmente el mindfulness es una palabra que sirve para describir toda técnica de meditación budista.
Es una técnica donde uno se concentra en una cosa, o se concentra en la nada, o se concentra, puede ser en la nada, te vas a tratar de pensar la nada, que es, o de concentrarse en una cosa, por ejemplo, en la palabra mu. Concentro mu. Puedo estar 8 horas o más pensando en mu. Ustedes dirán, bueno, padre, no exagere. Miren, Antonio Blanco, mi amigo Antonio Blanco, él practicó el budismo zen, y él, como era un muy buen alumno, como era muy serio en su práctica del budismo zen, entonces fue aceptado para hacer la meditación del mu, como un privilegio, un alumno destacado. ¿En qué consistía la meditación del mu? En que el maestro le contó una historia, que la historia decía que el gran sensei, el gran maestro del budismo zen, una vez le preguntaron, ¿pero el perro puede alcanzar la iluminación? Porque el perro tiene también de algún modo la naturaleza del Buda. Y entonces el maestro le responde, mu, en chino, significa no. Entonces el ejercicio consistía en meditar en mu, sentar horas, días, quizás años, meditando en mu. ¿Qué genera esto? Genera que, me lo dijo Antonio Blanco, a mí esto me dañó a la psiquis. Te hace mal, es algo así, me dijo así, es un término muy duro, yo era como un zombie. Porque después, durante la vida cotidiana, lo ideal es tratar, cuando estás trabajando, estás con tu familia, de seguir en canal mu, en la frecuencia mu. Te zombifica. Me decía, bueno, de todas maneras, la mayor parte de los alumnos no se lo tomaban tan en serio, no eran tan coherentes, entonces no eran admitidos a ese grado de meditación, entonces pueden tener una vida más normal. Pero mi maestro, que era serio, él era un zombie también, me decía. Bueno, entonces el mindfulness es concentrarse en una cosa, que puede ser mu, va a variar según la escuela budista. Si es budismo tibetano, van a usar un mandala para que te concentres en el mandala, o un mantra, o si es budismo zen, por ejemplo el mu, o en otros sentir tu respiración. Ahora, algo fundamental, además de esa concentración en esa cosa, es que el mindfulness exige no juzgar. No tenés que juzgar. Esto es fundamental. En inglés es non-judgmental, un modo que no juzgue. Hace muchos años que en Buenos Aires mucha gente católica dice, no hay que juzgar. Y se creen que Jesús nos mandó a no juzgar. Se repite. Hay gente que de pronto es capaz de irse a confesar. Padre, juzgué, ¿no? Como si fuera un pecado. Cuando el juicio es una función básica de la inteligencia humana que Dios nos dio. Ahora, por supuesto, si yo juzgo la intención del prójimo, estoy pecando, si se la juzgo, si se la condeno, pero si hay un hecho externo, alguien roba, y digo, robar está mal, estoy juzgando, hay que juzgar. Permanentemente estamos haciendo juicios, y eso está bien, no hay que juzgar la intención, eso claro que no. O sea, si la medida que el hombre deja de juzgar, se vuelve un tarado, o sea, vive como un tarado. El hombre que no juzga es un tarado. Digo, de hecho, no digo, de pronto es inteligente, pero no usa su inteligencia, o sea que de hecho vive como un tarado. Por eso que el mindfulness estupidiza, vuelve taradiza a las personas. Porque nos genera el hábito de no juzgar. Una alumna del Ateneo San Elías, se llama Verónica, ella me dio permiso también para contar su testimonio, tanto como Antonio. Ella vive en Ibiza y ahora, tuvo una conversión fulminante. Y ella me contó, ella estuvo mucho tiempo metida en estas cosas y llegó a un punto en que no podía distinguir lo que era real de lo que no era real.
de lo que era una ilusión. Claro, de tanto no querer juzgar, tanta meditación de la nada, tanto creer que todo es vacío, llegó un momento que no podía distinguir lo real de lo irreal. Y sintió que se volvió loca, sintió eso, me volví loca. Entonces como espontáneamente poco a poco dejó de practicar las cosas orientales e iba delante del Santísimo Sacramento, pero ella no creía en la Eucaristía, pero iba delante del Santísimo Sacramento. Fue unos 2 meses adelante del Santísimo y el Señor la transformó. Se convirtió delante del Santísimo Sacramento, hubo una gracia mística que recibió. Hoy en día es una católica muy fervorosa. Pero entonces, otro caso, entonces, como les digo, casos concretos ya hablamos de casos muy remotos del Himalaya, que son paradigmas. Ahora les cuento casos muy cercanos, personas que yo conozco. Bien, uno que quedó mal por la práctica de esto, y eso que hace 12 años lo dejó. Y otra mujer que creía que estaba loca. Ahora, esta semana empieza el curso de Mindfulness. Queremos que este video coopere a que no lo hagan. Estoy dispuesto a hablar con ellos, estoy dispuesto a hablar con la familia Gargiulo, por ejemplo con Pascual Gargiulo, que es el asesor de investigación del CISMA. El CISMA tiene nombre de pecado, CISMA es un pecado. El CISMA, el Centro de Salud Mental, que es el que va a dirigir estas prácticas de mindfulness, tiene un staff principalmente conformado por 40 profesionales, especialmente por Pascual Gargiulo, Ángel Gargiulo, que es el director, y Mercedes Gargiulo, que es la subdirectora. Entonces yo me puse a investigar sobre estos. Y la página oficial del CISMA, la pueden consultar, cisma.com.ar, anuncia que las terapias principales que ellos ofrecen son el DBT y el ACT. ¿Qué es el DBT? El DBT es una terapia inventada por Marsha Linehan. Marsha Linehan, ella es católica, pero practica el budismo zen y practica mindfulness. Y ella quería hacer una terapia que sea zen puro y duro. Y así, para ayudar a las personas de esa manera. Pero nadie la quería seguir. No conseguía pacientes ofreciéndole un zen directo. Entonces disfrazó el zen, es un zen disfrazado, y así le llamó DBT, le puso un nombre moderno. DBT significa Dialectical Behavioral Therapy. La dialéctica, la terapia del comportamiento dialéctico. Y dice, bueno, ¿y por qué dialéctico? Dice, bueno, dialéctico porque evoca la dialéctica de Kant o la de Hegel, porque en el fondo, bueno, por la doctrina del yin y el yang, esto es de que hay que procurar un balance entre los opuestos. O sea, un balance entre los opuestos sería, por ejemplo, un balance entre el bien y el mal. Lo cual es un error, porque uno tiene que buscar extirpar el mal de uno mismo, ¿no? Buscar un balance entre el bien y el mal. Uno dirá, bueno, padre, pero eso son teorías nomás. Bueno, a ver, vamos a contar algo concreto de la vida de Marsha Linehan. Es muy importante Marsha Linehan. ¿Por qué? Porque Marsha Linehan es la principal inspiradora de la doctrina del CISMA, este Instituto de Salud Mental, que es el instituto que vehiculiza la práctica del mindfulness. Bien, esta señora Marsha Linehan, como se puede leer en la revista Triciclo en español, es la revista más importante del budismo en Estados Unidos. Tiene una nota, la revista Triciclo, donde se dedicaba a Marsha Linehan, donde cuenta la historia de Marsha Linehan. La super elogian porque dicen qué genia que inventó el DBT, esta terapia zen psicológica para ayudar a las personas. Y cuando uno lee la historia, Marsha Linehan cuenta que un día ella estaba en un retiro zen practicando la meditación, varios días de meditación, y le llega una carta de su mamá, sobre su mamá, que su mamá se estaba muriendo, estaba agonizando. ¿Qué harían ustedes si se enteran que su mamá se está muriendo? Irían corriendo. Bueno, ¿qué hizo Marsha Linehan? Se quedó meditando, no fue. Entonces se quedó 3 días llorando, pero meditando. Lo iba a ver al gurú.
el gurú le decía, ustedes le dirán, bueno, el gurú le decía, anda a tu casa, anda a ver a tu mamá. No, el gurú le decía en inglés, keep going, keep going, keep going. Nada, o sea, después de 3 días de llorar, ya dejó de llorar, porque aceptó lo que le estaba pasando. Ella después lo llama la aceptación radical, e incorpora la doctrina de la aceptación radical dentro de su sistema, el DBT. Entonces el DBT supone la doctrina de la aceptación radical. Y el mindfulness es una herramienta, una técnica que coopera a que uno adquiera esta skill, esta habilidad, la habilidad de la aceptación radical. Después hay otro personaje, Robin Walser, que es otro de los maestros de Ángel Gargiulo, que es el manualista del ACT. Yo me lo compré, me tuve que comprar este libro, cada porquería de libro, no lo tiene que comprarse, lo tengo en mi tablet. Y bueno, es otro libro que justamente el ACT es otra terapia, también basada en el mindfulness, también basada en el budismo, que también propone esta actitud de no juzgar, no hay que juzgar. Insiste mucho con esto. Uno dirá, bueno, padre, pero ¿cómo hacemos para hoy los niños, los adolescentes que están muy distraídos? ¿Cómo hacemos para que se concentren? ¿El mindfulness va a servir para que se concentren? Bueno, yo se lo planteé a Antonio Blanco. Antonio, ¿cómo hacemos? La gente, los adolescentes tienen que concentrarse por ahí. El mindfulness les sirve, me dice él, que practicó muchísimo tiempo todo esto. Me dice, de ningún modo, es una perversión. De ese modo van a destruir a los niños, haciéndolos practicar esto. Lo primero que hay que hacer es sacar el teléfono, sacarlos de las redes sociales. Eso es lo primero que hay que hacer, si queremos que estén más concentrados. A mí me pasa, cuando se me acaba la batería del celular, son los días que más produzco, los días que más leo, los días que más escribo, los días que más rezo. Por eso cuando estuve en Malawi sin batería, qué feliz que estaba. Fue una gracia vivir sin luz. Por algo Padre Petit de Murat, un gran dominico, él vivía sin luz, vivía con velas. Bueno, hay un laico, Rubén Peretó Rivas, que fue muy generoso, le agradezco que él me mandó 2 de sus artículos donde él analiza el tema de mindfulness y lo compara, lo contrasta más bien con algunas prácticas de los santos, de los padres de la Iglesia. Entonces él muestra cómo hay tradiciones patrísticas, católicas, para procurar la concentración. Y hace un estudio erudito, por supuesto, ¿no? Entonces el católico no necesita pagar tributo a ningún orientalismo para procurar la concentración. Vayamos a los padres, vayamos los remito a los artículos de Peretó y si era muy bueno algún grupo de laicos que quiera, bueno, promover estas prácticas patrísticas para procurar la concentración. Enhorabuena, están los artículos ahí disponibles de Rubén Peretó. Bueno, tendré que hacer algo de los mandalas. Tanto mandalas, yoga, como mindfulness son los 3 anzuelos que tiene el nuevo orden mundial y el budismo en general para atraparnos en sus redes. Estos son los 3 principales anzuelos. Los mandalas pueden ser usados para 3 cosas. Primero, para hacer una meditación, o sea, mindfulness, me concentro en el mandala y pienso en el mandala y entonces de ese modo me abstraigo y dejo de juzgar. Segundo, el mandala puede ser utilizado para invocar demonios y de ese modo llamar al demonio que venga dentro mío. Yo todo esto lo describo en mi libro. El mandala sirve para invocar espíritus, tanto buenos como malos. Sabemos que son todos malos los que invocan ellos, pero en su cabeza algunos son buenos. Y por medio del mandala reciben un espíritu que entra dentro suyo y después ellos creen que se convierten en ese espíritu. Y el mandala también sirve para
practicar la magia negra, para matar personas, como se ve en el caso de Charles Conté, de Milarepa, antes de su conversión. Bueno, es multiuso. ¿Por qué no tener un mandala? Buena idea, ¿eh? Y el yoga, bien. Ante todo, el yoga estadísticamente, dice el padre Manjakal, un sacerdote indio, exorcista, que exorcizó muchas almas que practicaron yoga y el reiki, que él, en su experiencia, el 80 o el 90% de las almas que empezaron a practicar el yoga o el reiki dejaron la fe o disminuyeron seriamente la práctica de la fe. Es un primer argumento estadístico. Bueno, no, pero padre, yo voy a practicar el yoga, pero ¿sabe qué? Yo voy a estar dentro de ese 10% que no disminuye la fe. ¿Quién sos vos? Sos Superman. Una cosa fundamental en la vida cristiana es no ser soberbio. Entonces no me tengo que exponer a aquellas situaciones que me pueden llevar a perder la cabeza. ¿Cómo la cabeza? Sí. Jesús nos manda a ser prudentes como serpientes. ¿Y qué significa ser prudentes como serpientes? San Juan Crisóstomo lo dice y lo cita Santo Tomás en la Catena Áurea. Prudentes como serpientes significa ante todo cuidar la cabeza. La serpiente cuando está en peligro, ante todo cuida la cabeza. ¿Y qué es la cabeza? Es la fe, es cuidar la fe. Ante todo hay que cuidar la fe. Si yo voy a hacer yoga, entonces no estoy cuidando la fe. Me estoy exponiendo a perderla. Así como si yo me quedo con una chica joven una noche y no estoy casado con ella, bajo un mismo techo, lo más probable, me estoy exponiendo a pecar de lujuria. Bueno, cualquier persona se da cuenta que eso es imprudente, que está mal. Con más razón, más aún, me expongo a perder la fe, sí, voy a practicar yoga, aunque sea ahí la vuelta de mi casa. Después, los mismos maestros budistas te van a decir, los mismos maestros orientalistas te van a decir que no se puede, que si vos practicás el yoga, pero no crees en la filosofía orientalista que está de fondo, te van a decir, lo que estás practicando no te sirve de nada. Entonces, el maestro budista va a ser el primero en exhortarte, el maestro del yoga, el primero en exhortarte a que empieces a comulgar con esa filosofía falsa, atea, anticristiana, panteísta. Entonces, aquel que practica yoga y no comulga con esa ideología, va a estar como jugando a dos aguas y como incómodo. Como que lo van a estar tironeando de los dos lados. Por eso es que la inmensa mayoría termina cediendo. ¿Se entiende? Bastante simple, ¿no? Bueno, y después que también el yoga quiere ser un sustituto de algo que no requiere sustitutos. Hay lo que se llama gimnasia. Yo quiero estirar la espalda, quiero flexionar más, quiero relajarme. Está muy bien relajarse. Soy de tiempo, hay tiempo para todo, hay tiempo para trabajar, tiempo para relajarse, tiempo para estudiar, tiempo para jugar. Hay un montón de técnicas para relajarse, muy sanas. Hay montones de técnicas de gimnasia, muy sanas. De hecho, los Juegos Olímpicos vienen de la China, vienen del Tíbet, no, vienen de Grecia, la cuna de la civilización occidental. Lo cual muestra que entonces el Occidente justamente tuvo siempre en estima, en su debida estima, la práctica deportiva. Y esto también es importante tenerlo en cuenta. Si yo practico el yoga, pongámosle una persona que practica el yoga, pero que no comulga con los principios orientalistas y que pasan 20 años y no los acepta, pero sigue practicando el yoga. Está haciendo el mal, porque indirectamente está atrayendo a los prójimos a practicar el yoga. Naturalmente, lo sé por experiencia. Yo me acuerdo cuando era adolescente, uno de mis pecados de juventud, me gustaba escuchar heavy metal. Y por hacer eso, yo no comulgaba con los principios del heavy metal, pero me parecía agradable la música. Pero haciendo eso, hice mal. Porque un compañero de mi hermano empezó a escuchar heavy metal por eso. Y hoy en día es un rockero. Todavía ya tiene casi 40 años y sigue siendo un rockero, un adolescente tonto. Por el heavy metal. Entonces, uno cuando hace algo, cuando uno hace una elección en su vida, tiene que ser consciente de que con esa elección que hacemos, influimos en los demás.
para bien o para mal, en mayor o menor medida. Bueno, padre, pero yo no tengo amigos, a mí nadie me conoce. De todas maneras, aunque sea en una pequeña medida, pero todos influimos. Así que yo practico el yoga. Por más que yo no comulgue con los principios, le estoy haciendo propaganda al yoga. Y por ende estoy exponiendo a mis prójimos a que caigan en esas redes. ¿Se entiende o no? Bien, muy bien. Y de hecho, algo que está un poco más de fondo, que es, hay muchos católicos que quieren, con una buena intención, con una intención apostólica, bueno, hay que convertir al mundo, el mundo está muy alejado de Dios, quiero tratar de convertirlo. Entonces tratan de mimetizarse con el mundo. Entonces llegan a... Le voy a poner ejemplos de esa mimetización con el mundo. Por ejemplo, aquellos católicos que en el mundo de la filosofía adoptan el cogito cartesiano, esto de pienso y luego existo. Bueno, no voy a entrar en el tema, pero es que sepa un poco de filosofía, vamos a ver que no podemos aceptar eso. Porque si aceptamos eso, terminamos mal filosóficamente. O aquellos que en el mundo hospitalario, cuando el niño que se muere en la panza por un aborto espontáneo, muere muy jovencito, muy prematuramente, entonces no lo llaman el cuerpo de mi hijo difunto, sino material de desecho. Bueno, eso es personas que, sé que por ejemplo hay un hospital católico que conozco, donde el niño cuando se muere muy rápidamente en la panza de la mamá, ya no lo llaman, no lo entierran, no le dan el cuerpo a los padres para que lo entierren, porque lo consideran material de desecho. Pues se está mimetizando con el mundo, están adoptando los criterios del mundo. Bueno, así podríamos poner más ejemplos de estos, o en el ámbito del derecho penal, aquellos que, como Silva Sánchez y su libro Malum Pasiones, que buscan promover el abolicionismo penal disfrazándolo de realismo. Bueno, son otros ejemplos que estoy poniendo, análogos, de mimetización con el mundo. Un ejemplo muy común de mimetización con el mundo es ese querer, lo que pasa acá, bueno, ser católico pero a la vez practicar yoga, practicar mindfulness o usar mandalas. Son modos de mimetización con el mundo muy peligrosos. Hay mucho más para decir, muchísimo más para decir, por supuesto, pero no es fácil en una hora resumir todo esto. Tampoco... Bueno, de todos modos hay un espacio para las preguntas, o sea que podemos desarrollar más en ese sentido. Quiero también aportar algo más que es muy importante, que está de fondo en la práctica del yoga. El yoga busca que la persona alcance la iluminación. También el uso de los mandalas tiene esa finalidad última, que el hombre alcance la iluminación. O la práctica del mindfulness también tiene su objetivo, que el hombre alcance la iluminación. Pero ¿en qué consiste la iluminación para el orientalismo? ¿En qué consiste la iluminación para el budismo? Consiste en darte cuenta que todo, en el fondo, es vacío. O sea, que todo es impermanente, van a decir ellos, impermanente, que nada permanece. O sea, que nada tiene sustancia. Las sustancias no existen. Bueno, uno dice, bueno, pero si nada tiene sustancia, si todo es vacío, entonces no hay nada, entonces nada existe. Y la conclusión es correcta. Pero ellos, ahí, en ese punto, van a entrar a dar vueltas. Bueno, todo es vacío, pero no significa que nada existe. Van a entrar a hacer una serie de disquisiciones y entre ellos no se ponen de acuerdo. Por supuesto que no. Y eso es uno de los puntos débiles de la metafísica de ellos. Bueno, por eso algunos también ponían en internet, usted dice que para el budismo nada existe, eso no es así. Claro, esa es la consecuencia última de su posición metafísica. Entonces, esto finalmente, ¿qué te lleva? Te lleva a lo que le pasó a Verónica, esta señora amiga mía de Ibiza. Padre, yo llegué a un punto que ya no sabía que era real y que era ilusorio, porque todo es vacío. Y entonces yo me sentía que me estaba volviendo loca, que ya me había vuelto loca. ¿Cuál fue la solución para ella? Muy sencilla: dejar de practicar el budismo y la Eucaristía. Le pedimos a la Virgen Santísima la gracia de cooperar para que nuestros prójimos que todavía tienen algún Buda en su casa o que tienen algún mandala ahí colgando en el living,
que los arranquen, que se los dé un sacerdote, que el sacerdote haga el exorcismo correspondiente y los prenda fuego. Y que los reemplacen, por no solamente arrancar y prender fuego, sino también la parte positiva. Cooperemos en la medida de nuestras posibilidades a reemplazar en el suelo argentino y en toda Hispanoamérica, donde haya un Buda, tratemos de que haya una cruz. Se saque el Buda y se ponga una cruz. Y donde veamos un mandala, que se ponga un cuadro de la Virgen Santísima o de nuestro Señor Jesucristo, el único Salvador del género humano